¿Quieres un emulador para poder jugar a la Nintendo GameCube? Pues quédate que este vídeo es para ti. Lo primero que tienes que hacer es ir a la página de la descripción y entrar a esta página de aquí. Aquí le damos a descargar Dolphin y aquí nos saldrá esto. Aquí obviamente vamos a descargar la más reciente. Aquí muy sencillo, si tenéis un procesador ARM, descargar este de aquí, pero como la mayoría seguramente tendremos procesador Intel o Ryzen, como en mi caso, descargamos esta de aquí, el Windows X64. Y ahí se nos descarga. Una vez descargado se nos descargará esto de aquí, el corredor de tener WinRAR, clic derecho, WinRAR y extraer aquí. No hay ningún problema con darle a extraer aquí, ya que se extrae una carpeta y todo dentro juntos. Si no se extrayera con carpeta, ya sí que os digo de que pulséis extraer en para que no se os expanda. Aquí lo tenéis, ¿veis? Se crea una carpeta. La abres y os saldrá esto de aquí. Le dais aquí a Dolphin, os saldrá esto de aquí porque es una aplicación que la creó, bueno, lo creó la comunidad, pero bueno, la aplicación tiene buena reputación. Si queréis buscarlo vosotros, yo me he informado y pone de que no hay ningún problema, así que más información y ejecutar de todas formas. Aquí yo lo que recomiendo hacer es, bueno, mirar los gráficos para configurarlo, para que se vea bien. A ver, de manera predeterminada se ve bien. Luego le dais a mandos, aquí le das al primer mando puerto 1 configurar. Y aquí yo recomiendo tener un mando conectado, obviamente, para jugar esto, porque jugarlo en teclado es raro. Le dais aquí a dispositivo y aquí tenéis que elegir vuestro mando. Le dais aquí a dispositivo y aquí tenéis que elegir vuestro mando. Y DualSense, Wheel Controller, le dais y vamos a moverlo y veis que funciona perfectamente. Aquí vais cambiando, configurando todo para que los botones, bueno, botón S. Aquí esto es la A, bueno, aparece como si fuera un mando de Xbox, pero bueno, ya sabéis que la Xbox, la A es la X, así que pulsamos y pulsamos la X de nuestro mando. La B, usamos el círculo en nuestro mando y así vais configurando el mando. Ahora le dais a cerrar y ahora, bueno, pues ya tenemos el emulador. Solo falta conseguir un juego. Para eso lo que tenéis que hacer es ir a la página de abajo de la descripción y aquí os saldrán todos los juegos que han salido para GameCube. En total unos 873. A ver cuál podemos jugar. Vamos a descargar el Super Smash Bros. Mismo. Le damos aquí a descargar, de ahí a descargar Room y aquí descargamos la versión que queréis. A ver, aquí realmente es leer. Aquí vemos que pone Europa y luego pone en FRD. En es de España, FR de Francia. Corea, español, japonés. Estados Unidos, español, japonés, Rep 1. Estados Unidos, español, japonés. Estados Unidos, Japón, 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 Japón. Yo sinceramente recomiendo el de Estados Unidos o el de Europa. Da lo mismo. Aquí no se diferencia el español de Latinoamérica que el del español normal. También os recomiendo mirar lo que es el almacenamiento. Cuanto más grande es, más contenido tiene, porque hay algunas actualizaciones. Este obviamente pues será una versión más tocha, imagino. O sea, claro, esto no lo voy a descargar porque pone que es solo de Japón. Así que me voy a conformar con estos, de 1,5. Luego, el Rep 1, Rep 2, estos son actualizaciones. Esto fue la actualización número 1 y la actualización número 2. Yo voy a darle la actualización número 2 para que esté más actualizado. Le damos ahí y empezará a descargarse aquí. Esperamos y ahora le damos aquí y aquí se nos descarga. Una vez descargado se nos descargará este otro archivo RAR, que le damos clic derecho, extraer en, que si le damos extraer en, porque este vez no se nos extrae una carpeta, sino se extraen solo archivos. Así que extraer en para tener la carpeta preparada. Y aquí dentro pues tenemos los dos archivos, un archivo de leer, que aquí pone pues tonterías y tal, y aquí tenemos lo que es el room. Ahora este room lo que tenemos que hacer es desde la aplicación Dolphin abrir, buscamos la carpeta Super Smash Bros. Y abrimos el room desde ahí. También sirve arrastrarlo directamente a la aplicación. Y aquí lo tenemos. Ya hemos convertido nuestro ordenador en una consola GameCube. Ves de que el mando funciona perfectamente. Y aquí lo tenemos. Le damos al clásico. Vamos a jugar una partidita porque ya ves. Qué locura. O bueno, vamos por el Pikachu. Pikachu vs Zelda. ¿Cómo saltó? Ahora. Ah, de aquí se salta de la Y. Qué control más raro. Donkey Kong. ¡Let's go! Ganamos. Pues bueno, gente, así es como podéis jugar juegos de GameCube en vuestro ordenador desde un emulador. Me ha dado mucha pena porque este vídeo iba a ser
para la Nintendo, para un emulador para la Nintendo, pero es que no existe la manera para jugar GameCube en una Nintendo 3DS, ni pasando el archivo a CIA, ni con un emulador, no está, no se puede, no sé por qué. Wii tampoco se puede, pero Wii me lo imaginaba un poquito más, porque Wii al final el mando era... Muchos juegos es con movimiento el mando y obviamente tu Nintendo pues no va a estar moviéndola para que se parta la pantalla, pues, ¿no? Tampoco creo que tiene el sensor de movimiento la Nintendo. Bueno, sí que lo tiene. Así que, gente, este es el emulador para jugar a GameCube. Si hay algo de este vídeo que no habéis entendido, no os ha funcionado, lo que sea, déjamelo abajo en los comentarios y yo te intentaré ayudar. Si tienes cualquier otro tipo de problema, ya sea relacionado con esto o con lo que sea, déjamelo también abajo en los comentarios o háblame por Instagram, que te lo estoy dejando por aquí, y por ahí te podré dar una ayuda mucho más directa. Si este vídeo te ha servido, no dudes en dejar like, suscribirte y activar la campanita para próximos vídeos. Y nada más que decir, gente, sed felices. Chao, chao. Suscríbete, pa.